Ya. Bueno, mi proyecto, como ya he venido profundizando, venía comentando previamente sobre la compra ágil, que es un mecanismo que se implementó durante el año 2020, y voy a revisar un caso bien particular, no particular, sino bien específico referente a un departamento de salud. Voy a empezar diciendo por qué un departamento de salud. Primero, toda mi experiencia laboral ha sido basada en salud, por lo tanto entiendo muy bien el tema. Va a ser dentro de la DAS de Coronel. ¿Por qué? Por una cuestión de pertinencia. Vivo en Coronel y ahora actualmente trabajo en la municipalidad de Coronel. Además tengo no una cercanía, pero sí una afinidad con respecto a varias autoridades de la municipalidad de Coronel, los cuales me podrían dar la facilidad, una, de investigarla, y dos, de poder acceder a sus funcionarios con los respectivos permisos que se deben tener. Entonces, por ese motivo yo elegí esta institución. Son razones netamente más de pertinencia y de cercanía, y por una cuestión logística, en la cual yo puedo desarrollar de una manera mucho más fácil el trabajo. Bueno, como inicio, el tema de la problematización, traté primero, es algo con lo que me cooperó la profe Mariol, que viene netamente desde las recomendaciones de la OCDE principalmente, donde todas las compras públicas y todas sus contrataciones tienen que ser eficientes y eficaces, por supuesto, para lograr un buen tipo de gestión pública. Estamos en la OCDE ya hace más de 13 años, y por lo tanto podemos tomar sus regulaciones. Dentro de la problematización, ¿por qué es relevante? Primero porque contempla el uso de recursos fiscales, o sea, es como prácticamente en la primera línea de donde se gastan todos nuestros impuestos, por supuesto, y además para mantener la mantención y la operación y ejecución de todo lo que hacen los organismos públicos. Son más de 850 organismos públicos los que ocupan este sistema, con una excepción, pero sin lugar a duda, que puedan utilizarlo son las empresas públicas del Estado, y en ese sentido también se tiene que hacer un uso adecuado de los recursos, generando eficiencia en la contratación pública, y por supuesto con altos estándares de probidad y transparencia. La probidad dentro de los funcionarios, para que la compra sea lo suficientemente eh, bien hecha, sin algún tipo de presión al respecto, y transparente, de que toda la documentación o todas las acciones que se hacen dentro de la gestión de la compra estén publicadas, en este caso en Mercado Público, que es la plataforma transaccional de Chile Compra, donde se hacen todos los procedimientos de compra. La OCDE hablaba del nivel de control sobre de las adquisiciones públicas debe ser proporcional al nivel del riesgo incurrido. Lo que decía, la OCDE recomendaba tiene que existir algún tipo, según la magnitud, se deben hacer cierto tipo de mecanismos de compra para que sea la más simple, mucho menor burocracia, y por supuesto y estándar también, o sea, que todas las compras sean iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Que principalmente no hay un monto, puede ser bajo como puede ser alto, pero obviamente en el sentido de la adquisición, como le decía al profe Jaime, que pueden ser bienes de simple especificación que no requieren tanto, tanto burocracia, en el sentido de, tan, de tanta rigidez en la contratación, o sea, que sea tan específico, sino más bien que bastara netamente que necesito un artículo en particular, y luego llegan a postular los proveedores que quieran realizarlo, y puede haber un sistema que, en este caso la compra ágil, es mucho más simple, ya que se basa netamente en el precio, en la cantidad y el precio, porque pueden existir dentro de la plataforma en la compra ágil sobre todo se pueden solicitar muchos productos, y el total de 10, por dar un ejemplo, pueden postular 9, por lo tanto hay que tener un poquito de control ahí, y de cuidado sobre si voy a comprar los 9, voy a comprar al proveedor que me ofrece más. ¿Por qué? Porque si tengo 9 productos, me va a salir mucho más barato que comprar 10, pero yo necesito los 10.
Entonces tengo que hacer la comparación al respecto. Y bueno, esto como origen dentro de Chile Compra es el 2020, como había dicho, que se implementó esto. Esto se hizo a través del decreto 821 del Ministerio de Hacienda, que aprueba que aprueba una modificación donde está incluida la compra ágil, algunas modificaciones al trato directo y que obliga también a, a utilizar la plataforma y con sus respectivas cotizaciones, de que este proceso sea totalmente transparente. Los beneficios potenciales, como estaba diciendo al principio, mucho al principio de que empezara la presentación, tienen que ver mucho con lo que es eficiencia. Y por supuesto también tiene otro fin que está en la Directiva 43 de Chile Compra, que habla sobre los beneficios que pueden existir por la compra ágil, ya que uno de los fines no es solamente tratar de simplificar el proceso de compra bajo el 30 UTM como está originalmente, sino también tiene otro fin de que uno como comprador, o comprador en este caso yo ya no lo soy, puedan tratar de comprarle a la micro, pequeña y mediana empresa. Como estaba diciendo al profe Jaime recién, las compras que se hacen, por ejemplo, en particular en el caso que yo estoy revisando, el 40% en el año 2019 fueron compras, independiente del mecanismo, fueron compras que se hicieron a grandes empresas, lo cual igual es una suma bastante grande al respecto. Entonces lo que se quiere revisar propiamente tal es si es suficiente el tope de las 30 UTMs y si estas también están beneficiando principalmente a, la, a las pymes, a las MIPYME en este caso. Acá lo que hablaba recién de lo que es la OCDE, que tienen la adquisición pública debe ser proporcional al riesgo incluido. Y eso tiene bastante sentido, porque no es lo mismo comprar artículos de escritorio que contratar un servicio de guardia de seguridad, por ejemplo, mes a mes. La ley también prohíbe la fragmentación, es decir, yo no puedo estar haciendo un proceso de licitación muy largo para contratar un guardia por un mes, no tendría ningún sentido. Aquí está la directiva número 35 que apoya la compra ágil. Son recomendaciones bastante simples de cómo se utiliza el mecanismo en la plataforma de mercado público, en la cual tiene una pestaña exclusiva para ello, para realizar las respectivas cotizaciones, los plazos y indicar qué es lo que se requiere a través de la plataforma. Aquí es más o menos redundar en esta situación. La directiva 43 la que quiere fomentar la participación de la MIPYME. Lo único que puedo agregar es que dentro de cada comprador, cada funcionario puede optar a qué región puede comprar. Puede agregarla a todas las regiones si quiere, si estima conveniente y pertinente, como puede agregar la región de origen del comprador. En este caso, como estoy investigando Coronel, el comprador puede seleccionar solamente la región del Biobío como posibles candidatos. Bueno, el Ministerio de Hacienda tiene dentro de su objetivo estratégico mejorar la eficiencia de la gestión pública, como avanzar a una agenda modernizadora del Estado. ¿Por qué lo considero relevante? Como decía, también se aprobaron modificaciones referentes a la plataforma Mercado Público. Dentro de eso está la misma compra ágil, por la pestañita que yo decía que se incorporó. Antes esto no estaba. Y ahora ahí tiene una pestaña exclusiva de compra ágil donde yo puedo realizar mis consultas al mercado para obtener algún tipo de producto o servicios. Ahora, la pregunta, y le decía al profe Jaime que la modifiqué con respecto al trabajo que había subido ya hace un par de días atrás. ¿El tope de 30 UTM para utilizar el mecanismo de compra ágil es suficiente o debería aumentarse para tener aún más compras eficientes, simples y con menos burocracia? Y otra pregunta que es la que está en cuestión, si efectivamente este mecanismo está beneficiando a la participación de la micro, pequeña y mediana empresa,
Y eso es lo que yo quiero, considero relevante. ¿Por qué? Porque ahí existe una nueva discusión en el Parlamento, en el Senado en particular desde el año 2021, que ya se están proponiendo de que el tope se suba a 100 UTM. Eso quiere decir, particularmente, de que ya estamos contemplando alrededor de 5 millones de pesos, que actualmente hay un mecanismo, está la licitación bajo 100 UTM, 5 millones de pesos, que son principalmente para obtener productos de baja y simple especificación, y que habitualmente no están en convenio marco, siendo de que el convenio marco está obligado, en este caso, perdón, Mercado Público está obligado, si se están licitando productos, de intentar hacer un convenio marco de ese producto que no existe en el catálogo online. Entonces se va a la licitación por una licitación de 5 millones, donde se tienen que fabricar bases, se tienen que formar también una comisión y todo lo que requiere y todo lo que indica el reglamento y la ley de compras para realizar una licitación. Tiene que estar 5 días en la plataforma. Además, la demora que requiere, la revisión de las ofertas, que puede ser como una, como puede ser 100. Entonces, y para adquirir un producto, todo el costo que tiene, que implica hacer una licitación de 100 UTM, termina siendo alto en relación a que se pueda extender la compra ágil y puede realizarse netamente por un tema de precio. Claramente ahí tienen que haber algún tipo de normativa, por supuesto, para ver qué y qué no se puede utilizar dentro de la compra ágil al momento de tener un monto mayor de adquisición que supere las 30 UTM y llegue hasta la 100. Por supuesto, tiene que tener un límite por el riesgo, como decía la recomendación de la OCDE. Entonces, el objetivo general de la investigación es comprobar si el tope establecido en el mecanismo de la compra ágil, las 30 UTM, es suficiente y si el aumento de este tope mejoraría la gestión de compra en términos de eficiencia, simplicidad y burocracia. Como objetivo específico, esto yo no lo he cambiado demasiado, tengo que darle una vuelta más, es cómo identificar cómo ha sido la dispersión de los usos de los distintos mecanismos de compra a lo largo de un intervalo de tiempo. En mi caso sería del año 2019, que es el año anterior a que se implementara la compra ágil, en adelante hasta el año 2022. Quiero revisar años completos. No tengo todavía la claridad si la palabra dispersión es correcta, pero quiero ver cómo se distribuían las compras de este servicio, es decir, si se le compra mayormente a grandes empresarios, a micro, a pequeña y mediana empresa, y cómo eso ha ido cambiando desde la implementación de la compra ágil. Y lo otro que quiero ver, contrastar también qué tipo de mecanismo el que se ha utilizado. También es importante saber qué mecanismo utiliza el servicio. ¿Se utiliza más la licitación? ¿Se utiliza más el trato directo? ¿O se utiliza más el convenio marco? Ahora eso, por supuesto, del año 2020 ya ha ido variando al existir la compra ágil. Por supuesto, tengo también contrastar los datos emanados de la orden de compra de Mercado Público versus la percepción de los funcionarios. ¿Por qué? Porque a mí no me basta saber con que esto haya aumentado simplemente porque los gráficos me lo están dando. También quiero saber si los funcionarios, les ha beneficiado la implementación de la compra ágil, si les ha mejorado su sistema de compra, si ya estaban bien con lo que estaban, o no les gustó. Quiero saber eso. Entonces no es solamente la validación de los datos, la confirmación, sino también quiero ver sus propias impresiones. Y por supuesto que quiero comprobar si la implementación de la compra ágil permite finalmente compras eficientes, y por supuesto desde el punto de vista del comprador. La pregunta: al existir menor burocracia en el proceso de compra, ¿se adjudican bienes y servicios con mayor eficacia, eficiencia y transparencia dentro del Departamento de Salud? Esto porque generalmente en las licitaciones muchas veces si bien están los datos, principalmente no se da como algún tipo de excusa mayormente del porcentaje de por qué perdió. O sea, no se le da algún tipo de respuesta.
más allá de que evidentemente que no lograron el puntaje adecuado dentro del procedimiento de compra. O por qué yo elegí convenio marco y no, o no otro procedimiento. Y al respecto de la compra ágil lo mismo. Es un proceso rápido, trae rapidez, puede ser como no lo puede ser, eficiencia, no lo sé, no tengo certeza de que efectivamente sea algún, de que sea lo suficientemente rápido y eficaz, y por supuesto que los tiempos que conllevan el mecanismo de compra ágil sea lo suficientemente positivo, y transparencia, si efectivamente están cumpliendo con los requisitos que se piden dentro de la compra ágil, que tampoco son demasiados, basta con solamente el certificado de disponibilidad presupuestaria, y también basta netamente con que el precio sea efectivamente el menor. Eso lo exige una de las directivas, de que el principal requisito para optar a un producto o servicio de la compra ágil tiene que ser el menor precio, pero eso también tiene mucho que ver si efectivamente va a depender si todos los productos que se solicitaron o no. O sea, también hay un tema de criterio. No basta solamente con el precio, se tienen que tomar otras aristas, y eso también es algo que quiero averiguar con respecto al comprador al momento de usar el mecanismo. Pasando al diseño de investigación, este corresponde al estudio de caso opuesto. Dentro de los objetivos que esta plantea, busca como eje principal realizar un análisis de las percepciones de los funcionarios compradores de alguna entidad pública. Esto ya lo tengo que modificarlo, que es del Departamento de Salud Coronel. Y la otra de los datos abiertos, que están en el mercado público, que yo ahí he ido trabajando también un poco, no lo he completado por supuesto, llevo solamente el primer año que tengo en investigación, que esto tiene que ver principalmente con la descarga de un archivo que está en formato Excel, el cual debo filtrar, porque desgraciadamente los filtros que tiene la plataforma de datos abiertos no filtra por organismo, y eso yo lo tengo que hacer. Ha sido un trabajo bastante entretenido, me gusta bastante. Entonces hay que filtrar primero por región, luego por municipalidad y luego por el departamento, con cada uno, y además viene separados por semestre. Y ahí es donde yo quiero contrastar esto, la percepción con los datos que vayan emanando de aquí. Yo acá es es un enfoque fenomenológico. La siguiente investigación se focalizará en un enfoque fenomenológico, puesto que se busca determinar percepciones de quienes forman parte del Departamento de Adquisiciones de la DAS de Coronel. Allí se busca reflejar el impacto de la compra ágil en el proceso de compras y su influencia en la eficacia y eficiencia en los procesos de adquisición de bienes o servicios. Eso es lo que yo pretendo realizar con esta investigación. La temporalidad, esto ya lo he mencionado, quiero analizar los datos del año 2019 al 2022, y por supuesto las percepciones como instrumento, las percepciones, perdón que repito. Asimismo, con las percepciones, ya que el instrumento para obtener estos datos será una entrevista semiestructurada con preguntas establecidas y orientadas desde la implementación y ejecución de la compra ágil. Esto quiere decir del 2020 en adelante. Por supuesto también necesito saber cómo se hacían las cosas, cómo se ocupaban los mecanismos de compra previo a ese año, 2019 en este caso. Paradigma. El impacto de la implementación de la compra ágil resulta desconocido y a la vez relevante para comprender y establecer el impacto de esta nueva modalidad de compra desde la mirada de la institución. Es decir, se contrastará la percepción de los funcionarios de un Departamento de Salud Municipal de Gran Concepción, en este caso la DAS de Coronel, como ya he dicho, lo he repetido, y los datos emanados desde la página web de datos abiertos de mercado público. La técnica de recolección de datos. Esto también ya lo mencioné al respecto de la descarga y el formato en que vienen estos documentos, y lo que yo estoy haciendo. Son datos que están bastante desordenados y que tengo que ordenar, y luego sacar los porcentajes, los totales y los porcentajes al respecto del gasto que ha sido emanado. Con respecto a eso mismo,
es súper relevante mencionar de que habitualmente los departamentos de salud reciben los ingresos, los recursos a través del mismo municipio y del per cápita con el que se hacen los gastos en relación a lo que es operación y ejecución del día a día de lo que es la DAS, y aparte el financiamiento que se obtienen a través de los convenios, a través de los convenios con el Servicio de Salud, con los programas que tienen como mecanismo. Yo en eso no pretendo meterme porque finalmente el origen del financiamiento para lo que yo quiero ver no es tan relevante. Eso que quiero concluir con esto, de que no es solamente la operación, sino también los programas. Es decir, es todo el gasto en conjunto lo que yo quiero ver, independiente del financiamiento. No, no es muy relevante en este caso. ¿Podría investigarse? Sí, y eso podría completarlo con la percepción de los compradores, pero ahí es bastante restrictivo el tema de los programas, ya que se puede gastar en ciertas cosas, en ciertas cosas, en cierto ítem, y después eso se debe rendir. ¿Se podría hacer una compra más eficiente con eso? Es muy probable. ¿Por qué? Porque muchos de los productos que se compran para la operación y funcionamiento de lo que es la DAS y los CESFAM es muy similar a lo que piden los programas. Eso lo puedo decir con conocimiento de causa, pero tampoco tengo la certeza absoluta de ello, porque podría fácilmente en una misma compra comprar cosas que son relativamente tanto del programa, para la ejecución del programa, como para la ejecución del día a día. Pero no es algo con lo cual yo me quiera involucrar en este instante. Eso es todo por este momento. Gracias, Nico. Mario, ¿comienzo yo? Sí, dale nomás. Nico, ¿puedes volver a tu objetivo general y tu pregunta, por favor? ¿Está compartiendo la pantalla o no? Sí, 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 sí. Ya, mira, mis observaciones, Nico, tienen que ver con, y te lo puse en el documento, que es la coherencia que existe entre la pregunta, el objetivo general, lo específico, y después de eso surge el método. Tú mismo lo decías delante. Entonces, tu objetivo general, creo yo, en ese sentido, Mariol, de que si el objetivo es comprobar si el tope establecido es suficiente, ahí tengo una pregunta. Después viene otra pregunta. Si el aumento de este tope, estamos hablando de una hipótesis, mejoraría la gestión de compras como concepto, y luego en 3 categorías: eficiencia, simplicidad y burocracia. A mí me asusta el concepto de burocracia, Nico, porque ¿qué es burocracia? Porque todo esto lo tenemos que operacionalizar, es decir, burocracia es un concepto muy subjetivo que tenemos que operacionalizarlo, es decir, burocracia va a ser ¿qué? Creo que es un concepto muy complejo de operacionalizar para poder evaluar finalmente si este mecanismo aumenta, disminuye, mejora, influye, los potenciales hallazgos que puedes hacer en tu investigación con respecto al concepto de burocracia. El concepto de eficiencia probablemente es mucho más operacionalizable y que tiene que ver con un ejercicio de 2 variables que tienes que definirlo, probablemente donde está la ejecución del producto versus tiempo. Y por lo tanto pudiéramos tender a algún tipo de influencia del mecanismo respecto a tiempos y llegar a los productos. Simplicidad, un concepto muy... ¿Qué es la simplicidad? Es muy subjetivo, y operacionalizar simplicidad como concepto, yo creo que en ese sentido, en vez de mejorar el objetivo, ahí lo dejamos peor, Nico, con esos 3 conceptos. La dinámica de la eficiencia me parece que como de las 3 categorías que estás colocando ahí, sería como la más operacionalizable, y el concepto mejora la gestión de compra va de la mano de la eficiencia, ¿no? Ahora, yo creo que el objetivo así como está necesita una redacción nueva, comprobar si el tope, porque comprobar es un check sí o no, es decir, sí, no. Y no sé si da por una investigación de grado, de magíster, es decir, yo iría por un analizar, quizá un establecer,
Porque aparte tú quieres tomar percepciones de los actores, después lo pusiste como una Sí. de los objetivos específicos, que quieres conversar con los usuarios y contrastar contra las órdenes de compra. Entonces, no sé si esa conversa con los gestores, por ejemplo, tal, y mirar las órdenes de compra, te va a ayudar a saber si fueron más eficientes o no. Entonces, en partida yo creo que el objetivo general es que volver a replantearlo. Es importantísimo el verbo, comprobar como objetivo general. A mí particularmente Costa de gusto y no, Mario, no me gusta un comprobar porque lo encuentro muy dicotómico, es decir, sí o no. Se comprueba si funciona o no funciona, pero no te da un marco de análisis mayor, que creo que es importante considerarlo. Vamos a lo específico. En todo específico, me agregaste uno diferente al documento Word que vimos ayer. Entonces, claro, el segundo, que era como el que más me acordaba, contrastar los datos de órdenes de compra versus percepción. ¿Ya? Pero ahí nos falta el para quién, porque ese es un específico de método. Ahí me estás colocando una técnica metodológica que probablemente responde a un ejercicio de análisis documental. En el análisis documental, con entrevistas, voy a sacar un marco de análisis. Yo quizás me parece bien la idea. Es bueno contratar una base de datos, documentos que tú estás generando, mirando órdenes de compra, como lo señalaste, en datos abiertos, pero esa base de datos la voy a contratar con la opinión de los funcionarios, pero ¿para qué? Es como, quizás más que contratar los datos, ahí debería ser la redacción, Nico, quizá diagnosticar, pudiera ser, diagnosticar la opinión de actores relevantes en la implementación o en el uso del método compra ágil en la municipalidad tanto. La creación de la base de datos, insisto, es una cápita metodológico. No. Yo creo que te falta el específico de definir compra eficiente. Creo que por ahí vendría un específico igual, es decir, establecer quizás las categorías de compras eficientes o determinar quizás o estructurar el mecanismo de compra eficiente para un municipio. Y si es que ya no está hecho, capaz que ya hayan estudios sobre el tema, Nico, que dicen compra eficiente a aquella que le pasa tal cosa. Y solamente tú tienes que ir a terreno y comprobar si lo que está pasando en el caso de estudio que estás mirando es o no es lo que dice ese modelo. No lo sé, no es mi área, pero creo que te faltan esos específicos todavía cuajar más eh, tu etapa. Es decir, lo específico tiene una dinámica secuencial también. Es decir, los específicos te permiten alcanzar el general. Y si el general todavía está un poquito en la nebulosa, creo que aún son insuficientes todos específicos. Concepto de dispersión, Nico, yo creo que no es bueno. Ya, Está el sí, por eso concepto de lo explicar cómo es la tal. dispersión. ¿Qué tan disperso soy? ¿De 1 a 10? No sé, como que la dispersión como concepto no te lo recomiendo usar. O sea, identificar Ya. la dispersión en el uso de los mecanismos de compra a lo largo de un intervalo de tiempo es como quizás determinar los mecanismos de compra, hermano. Pero o caracterizar los mecanismos de compra utilizados en el caso de estudio. Que quizás eso es lo que quieres ver. A propósito de eso, Sí, podemos decir, oye, hay un 80% de compras de este tipo, 20% de esto. sí, Bueno, no lo eso sé. es, eso es, eso es, eso es. Ya, pero Sí, por entonces eso, dispersión, yo sugiero que lo cambien ahí con Mario ese concepto. Y el tercero, yo ya, creo que ese es un si no poquito tu estaba objetivo tampoco muy seguro general, de... comprobar si la compra ágil permite compra más eficiente tomando el caso de estudio, Sí, como mecanismo quizás. Ya, yo creo que por ahí quizás viene hasta la pregunta. En el método me parece que es fenomenológico, la temporalidad que estás planteando está bien, creo que faltaba el análisis de los datos, es decir, una vez que tengo la entrevista y tengo mi base de datos con la orden de compra, ¿qué vas a hacer con ella, Nico? ¿No? Eso yo creo que todavía falta definir cómo vas a comprobar si compra ágil es el mecanismo más eficiente o no. Entonces, para eso quizás en el plan de análisis tienes que colocar que va a crear, no sé, una estructura de categoría y tus categorías de análisis, va a triangular la información y de eso va a poder llegar a cierta coincidencia entre los datos y la entrevista o entre las propias entrevistas. Creo que hay falta definir todavía, Nico, quiénes son los actores, es decir, son los usuarios de compras, el director, el alcalde, la subdere, la dirección de ah, compras públicas, ¿a no, quiénes no, en estarían? eso, los actores netamente serían los funcionarios propiamente tal
Ya, eso en un proyecto tiene que estar, Nico. Es decir, tienes Ya, que decir los actores clave que yo voy a entrevistar, no con nombre, pero a lo menos estos son, sí. y estas son las Ya, categorías, porque ahí uno hace finalmente el ejercicio de match, después de decirle, oye, los sí. actores municipales dicen esto, los actores locales o públicos dicen esto, y los proveedores, quizás hasta los proveedores son actores clave aquí y dicen esto otro. Y eso no es coincidente con lo que yo encuentro en mi base de datos, no lo sé. Pero cuando uno hace el plan de análisis, Nico, coloca sobre la mesa todos estos antecedentes para decir, ah, mire, qué coincidencia, no hay que dispersión de la información. Y eso no lo vi en tu ejercicio. Y lo otro que no vi es también cómo pretende alcanzar esto de aquí a fines de junio. Es decir, el, el plan o el cronograma de tu proceso de investigación también es importante tenerlo claro semana a semana, es decir, esta semana voy a hacer esto, esta semana voy a hacer esto otro, Sí, la que te cartera. permita alcanzar a los hallazgos de determinar, que yo creo que por ahí va la pregunta, quizás Mario, el de determinar si el mecanismo de compra ágil permite compras más eficientes en el caso tanto tanto. Y lo otro, Nico, una pregunta, un objetivo, ojalá, porque después eso es lo que eso es lo que se cobra. Es decir, si dijiste que iba a hacer esto, esto es lo que en la comisión de que viene después, donde tenemos un externo también, eso es lo que te vamos a cobrar. Es decir, esto es lo que tú dijiste, esto es lo que tiene que ocurrir. Entonces, si le colocas mucho, te vamos a pedir más. Entonces, Oh. una pregunta, un objetivo, Sí, 3 o 4 sí. específicos. Eso, y lo del marco conceptual que yo te lo coloqué en el documento, o sea, tiene que estar desde los conceptos de eficiencia, de eficacia de la gestión pública, nueva gestión pública, de Barcelay, tiene que estar HUD, tienen que estar los clásicos en torno a la incorporación de la eficiencia, la efectividad dentro de la gestión pública, y por eso este mecanismo dentro de otro tema que no abordaste, que es precisamente el ciclo de abastecimiento de una organización, tenés que meterte en esos temas Ya. desde la lógica del requerimiento hasta el bodegaje, es decir, cómo se genera el ciclo completito del insumo. Yo también te recomendaría quizás mirar los temas de proceso, estratégico, operativo y de apoyo, porque todo esto es ciclo de apoyo. Ahí hay literatura que relaciona la relevancia e importancia de los flujos de apoyo para la lógica operativa. Yo creo que esas son recomendaciones que podría hacerte a tu proyecto. Yo creo que le falta todavía en la estructura, en la columna vertebral, que es la pregunta, el objetivo específico de tu método. Creo que todavía es un árbol muy delgado para poder decir esto es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y en la problematización, no te lo comenté, pero igual creo que si bien la problematización ahora la dejaste un poquito mejor a lo que está en el documento, no me queda claro. En el documento tienes que colocar lo que tú dijiste, o sea, voy a escoger coronel porque me Ya. pasa algo con él, y ojalá no sea porque yo digo un coronel, o sea, tú eres un investigador y decís en realidad, no, mira, coronel presenta estos datos, ha sido cuestionado, no sé, por transparencia, ha tenido una situación conflictiva que me lleva a interesar a colocar coronel como un caso de estudio. Eso va a ser un Entonces, poquito más complicado porque no he sabido de algo así, al menos en salud. Muy por el contrario. no importa que no sea salud, si lo importante es decir por qué coronel y no Ah, en fonoloto, general de la entonces. comuna. El Claro, o sea, general. ¿por qué tomaste ese caso? Eso no queda claro, Nico. Y no puede ser tu justificación que yo vivo ahí o mi mamá trabaja ahí. O sea, eso se lo aguantamos los de pregrado, pero tú tienes que justificar por qué ese caso. Y yo creo que eso te falta todavía en tu planteamiento de problema. Ya. Eso, son mis comentarios. Los otros te los mandé escritos. Sí, ¿Ya? ¿Vale? ¿Mi turno? Sí. Bueno, mi opinión respecto del trabajo que está haciendo Nicolás, lo bueno es su idea. Lo malo de lo que lleva hasta ahora es que es un trabajo que no tiene estructura, ¿ya? No está alineado. Alineado me refiero a preguntas, objetivos, o sea, hipótesis, objetivo general, objetivo específico. Eh, yo veo que Nicolás sabe lo que quiere hacer, pero le ha costado un poco expresarlo en forma escrita, ¿ya? Eh, su marco teórico hay que complementarlo. Para mi gusto hay que partir, o sea, es un marco teórico, ¿ya? Tendría que mencionar de dónde viene esto, cuáles son las teorías en las que se está apoyando.
Lo de la OCDE, obviamente, porque somos un país OCDE, ¿ya? Pero antes que eso, la OCDE es una cosa y otra cosa es cómo está funcionando dentro de Chile, cuál es de dónde nace, por qué, es un programa, ha sido evaluado, eh, en base a qué te vas a firmar para hacer esto, porque yo así al leerlo, yo me pregunto, efectivamente, y Jaime ya lo dijo, por ejemplo, en el tema de tus entrevistas, quiénes son, cuál es tu universo, cómo lo vas a dividir, cómo vas a poder hacer un análisis de los datos que recojas, en base a los usuarios que determines, por una parte, y por otra, dentro del ambiente de los funcionarios públicos, si van a ser solo municipales, si vas a incluir actores que formen parte de Subdere, eh, o eh, vas a usar algún estándar o alguna evaluación que ya haya existido, de dónde tú piensas decir que o evaluar que este servicio de salud es eficiente, eficaz y qué sé yo. ¿Ya? Y ahí tienes que partir definiendo qué vas a entender por eficiencia, qué vas a entender por eficacia, qué vas a, ¿cómo piensas medir esa percepción que tú mencionas ahí? Porque el usar los conceptos, a mi gusto y a mi juicio, creo que no es llegar y lanzarlo, sino que todo detrás, dentro de esos objetivos, detrás de esos objetivos, tú tienes que describir qué metodología vas a usar, cómo lo vas a hacer, cómo vas a dar respuesta a esos objetivos específicos. ¿Ya? Y yo veo que tú no estás usando bien, por una parte no estás usando bien los conceptos, te estás tirando muy a la piscina, estás muy prendido con compra ágil, así entre comillas, ¿ya? Eh, pero compra ágil es, es tal como te propuse ahí en el título, ¿cierto? Es solo un mecanismo, ¿ya? Sí, Detrás de eso, ¿qué hay? ¿Ya? ¿Cuál es como dicen los maestros cuando construyen, o sea, desde los pollos para firmar la casa, ¿ya? Eh, eh, tienes que tener claro, o sea, voy a ser un poco repetitiva, tienes en tu mente claramente lo que quieres hacer, ¿ya? Eh, yo viéndolo como auditor una simple revisión, ¿ya? Una auditoría muy pequeñita respecto de cómo se está haciendo y si está favoreciendo a alguien o no. Pero esto tiene que estar mejor descrito, mejor escrito, ¿ya? O sea, tiene que estar escrito a nivel académico un magíster. Y como te preguntó Jaime, o sea, ¿cómo piensas hacer esto? Ya, ¿cómo piensas hacer esto hasta junio? ¿Ya? El tiempo es muy no, estoy fallando con la señal, no. Alguien está fallando. Es la profesora. poco, muy amplias ahí, dejar claro. Sí, a mí me parece, ¿Te parece? si me quedo pegada, de hecho no salgo ahí, me parece aquí que no tengo video. Y Sí, estoy en mi profesor, está haciendo oficina. video. Sí. ¿Me escuchan bien o no? Más o Ahora menos. sí. Ahora sí. Ya, es que dice que tengo conexión inestable, pero estoy aquí en la oficina, así que no me he ido. Bueno, tiene un montón de observaciones, Nicolás, de mi parte, ya, pero son todas remediables. No sé si te van a dar los tiempos, honestamente. Eh, pero podrías intentar acotar un poco. ¿M? Y ser un poco más planificado, digámoslo así, ¿ya? Y yo te propuse al inicio que hiciéramos, que me plantearas un día de la semana donde nos reuniéramos 1 hora o 2 horas para ir viendo tus avances, eh, pero tienes que hacerlo, ¿ya?
Me pegué, parece. Tiene que existir un cronograma, me permite hacerlo, eso te va a ayudar, sí, te va a ayudar más. Y, y eso, yo creo que dentro de esto, no sé, falta información, falta orden, hay muchas cosas que son todas arreglables, pero los tiempos son acotados, ¿ya? Ahora, sí sugerirte, eh, ya, que está bien que lo quieras hacer con Coronel, pero ahí no sé, a mi juicio, ojalá no lo hubieras hecho con Coronel. No porque no vayas a encontrar la información, sino que porque estás usando muchos juicios de valor en base a lo que tú has visto y has vivido ahí. ¿Ya? Eso podría perjudicar tu análisis, no sé. Pero ahí hay que poner un poco ojo con la objetividad que tengas al hacer el análisis de los datos que Ah, tengas. pero ojo, yo no trabajo en salud ahora, yo estoy en No, otra área. sí lo sé, si tú me contaste que ahora estabas en otro lado, pero estuviste ahí y tienes tu propia imagen de lo que ahí sucede, entonces eso puede afectar tu trabajo. Entonces tienes que tener cuidado y separar corazón, ¿no? Emociones de lo que es tu investigación. ¿Ya? Bien, que ahí puedas tener acceso a datos o que te reciban en tus entrevistas y todo, pero al momento de hacer el análisis tienes que ser un poco más objetivo. Eso, sí, sigo preocupada por el tema de los plazos. Ahí va a depender de ti nomás. Ya yo aprendí cuando hice mi primer trabajo y también cuando hice el del magíster, eh, uno se casa con esto prácticamente, ni siquiera tiene tiempo de pololear, ¿ya? Con la tesis. Entonces, uno se enamora de un tema y cuando se enamora, quiere lo mejor para ese amor. Por lo tanto, tienes que dedicarle noche y día, Ujú. ¿ya? Y va a depender de ti, nada más que eso. No sé Sí, si, no, o sea, tengo un creo, montón de preguntas, pero esas preguntas son más del momento en irte guiando, ¿ya? Yo Eh, opino, Nico, que se nota una falta de trabajo con la profesora de guía en el documento. Yo conozco a Mariola hace muchos años como profesora de guía y sé cuándo está su mano metida. Y aquí creo que falta un mayor trabajo entre ustedes para poder mirar precisamente estas coherencias que son clave, Nico, porque quizá ahora podemos darte la aprobación al proyecto, pero te aseguro que en me perdí yo, se perdió. la presentación y final, lo otro, la comisión observación y externa. todo, hice todas las correcciones, pero mi idea tampoco es darle la tarea hecha. O sea, él tiene que trabajar, ¿ya? Él tiene que seguir las sugerencias y hacerlo, porque si yo se lo entrego hecho, le estoy haciendo la tesis en el fondo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo le puedo le digo, le puedo decir que el objetivo general no se alinea con los objetivos específicos, ¿ya? Que eso tiene que tener un orden, que tienes que llegar a concluir en lo que tú estás proponiendo como título, qué sé yo, un montón de cositas de detalle, pero no te puedo decir, mira, el objetivo es este, la metodología que deberías usar es esta otra, sí sugerirte, pero No sé si soy yo o son ellos. tú tienes que hacer tu trabajo, ¿ya? Y pensando en un contexto universal del tema, no yéndote directo no tirándote a a la piscina con ágil solita. Sí, ese fue, le decía al profe Jaime al principio lo mismo, que porque me costó mucho encontrar el tema del problema, quizá hubiese sido algo un poco más referente en general a compras públicas, algo más hubiese podido encontrar, lo focalicé demasiado. Claro, que a lo mejor en tu mente tú puedes ver el problema por haber estado ahí, ¿ya? Y hasta puedas conocer la solución. Eh, yo creo que la vas a encontrar. Puede que no seas el único, alguien puede haberlo dicho. Tal vez
donde te falta un poquito buscarlo, ¿ya? Desde, no sé, po, desde las noticias en los diarios hasta los comentarios no sé, de senadores, de diputados, de la misma gente que trabaja en esto. Sí. ¿Ya? Entonces, de repente puedes encontrar ahí el problema y colgarte de eso y sacarle el jugo a un comentario que dijo, no sé, fulano de tal. Sí, eso, de hecho, por eso, de ahí saqué la idea de la extensión del tope, de una discusión en el Senado que todavía está en el aire hasta el día de hoy, y que ya están sugiriendo aumentar el tope hacia un tema, como había dicho delante. Claro, y eso seguramente se está haciendo en base a algo, y ese algo viene Claro. de alguien que lo dijo en algún minuto, en algún medio. Entonces, ahí lo que falta es que tú estructures bien nomás, pero la verdad es que para mí el problema, tú sabes cuál es, ¿ya? Yo creo que tendrías que centrarte más ya en alinear primero tu trabajo y luego desarrollarlo y rápido. Ujú. Eso, no sé. Bien, eso. Nos quedamos ahora con la profe Mariol, Nico. ¿Puedes dejar de grabar, Seba? A ver si no.